Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro segmento más de este día especial que hemos preparado para ustedes como podcast Iglesia Buenas Nuevas. Estamos celebrando el mes de la Biblia y como mes de la Biblia quisimos, por vía de nuestros líderes, nuestros pastores, los que dirigen esta plataforma, poder hacer todo este segmento de todo el día para que podamos estar continuamente sumergidos en las Escrituras. Y para mí, Eduardo Tavares, es un honor estar frente a cada uno de ustedes que ahora están viendo esta parte que a mí me tocó. Y en este momento vamos a estar hablando, desglosando el libro del profeta Ezequiel. Y es un libro tan extenso que no lo pudiéramos desarrollar en el tiempo que tengo, porque es un tiempo muy corto para desarrollar un libro de 48 capítulos, que tiene tantas cosas, que tiene tanta escritura, que tiene tantas dimensiones, tantas profecías, tantas revelaciones de parte del Espíritu de Dios al profeta y sacerdote Ezequiel, pero como el Señor nos ayude, así haremos. Padre, oro para que seas tú sobre mí y que tú inspires a cada vida que vaya a escuchar tu palabra a través de mis labios, a través del profeta Ezequiel, su libro. Padre, gracias, Señor, por este segmento que tú nos permites dirigir. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, debemos primero saber quién fue Ezequiel, quién fue el profeta Ezequiel, que no solamente fue un profeta, sino que también fue un sacerdote. Y me llama mucho la atención que él mismo, el mismo Espíritu, lo describe a él en el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Miren cómo dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, hablando Ezequiel de él, en medio de los cautivos, ojo, Ezequiel estaba en el cautiverio de los judíos que fueron trasladados a Babilonia, dice, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebal, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Dice el versículo 2, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, versículo 3, importante, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Es decir, que no solamente era profeta, sino que también era sacerdote. Hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, se encontraba ahí, junto al río Quebar. Dice, vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces podemos ver que Ezequiel era un sacerdote, era un hombre apartado para Dios, era un hombre que Dios había llamado para su servicio y que también luego de ser sacerdote, el Espíritu de Dios vino sobre él, la mano, como ya leímos, de Jehová vino sobre él y lo apartó también para ser un profeta. Y debemos destacar, volviendo a repetir, que Ezequiel estaba en el cautiverio. No era que Ezequiel se encontraba en la tierra de Israel, no se encontraba en Judá, se encontraba en el cautiverio y todo lo que Ezequiel profetizó fue tomado por el Espíritu. El Espíritu de Jehová sacó su espíritu y lo trasladó a la tierra de Judá. Es decir, que cuando podemos ver en el libro de Ezequiel que Ezequiel estaba en Judá, no era que estaba en físico, sino que el Espíritu de Jehová lo trasladó en el Espíritu y por eso él podía ver, por eso él podía declarar las cosas, estoy viendo esto, estoy viendo aquello, pero no era en físico, sino en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces el autor, como podemos ver de este libro, es el mismo Ezequiel, según lo que ya leímos. Se le atribuye a él mismo. La fecha de la escritura, de su escritura, dice que fue por ahí aproximadamente 593 al 565 años antes de Cristo, es decir, que Ezequiel profetizó en ese tiempo, en esos años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, allá hacia Babilonia. Entonces, el propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios llama a Ezequiel? Porque sabemos que Dios no llama gente por llamarla. Dios no aparta gente déjame apartarme a este. No, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo en las Escrituras fue con un propósito. Porque Dios no anda haciendo cosas al azar, sino que hace cosas con un propósito divino para que ese propósito se lleve a cumplimiento en la vida de una persona. Entonces el propósito por el cual Dios llamó a Ezequiel era para ministrar a su generación
Su generación, los judíos, los israelitas, estaban sumergidos en el pecado y en la desesperanza. Recuerden que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ellos se desesperanzaron porque ellos no se estaban esperando eso. Debemos recordar que ellos estaban sumergidos en unos profetas que eran falsos, unos profetas que les decían, no, no va a venir juicio, no va a venir esto, no se preocupen que hay paz. Le anunciaban paz cuando venía destrucción, le anunciaban paz cuando venía persecución, le anunciaban lo que no era, y eran profetas falsos. Entonces, ellos cuando vieron que el cautiverio, ellos se sumergieron en la desesperanza, y por medio del ministerio profético de Ezequiel, él intentó por el Espíritu de Dios llevarlos al arrepentimiento inmediato y a confiar en el distante futuro que Dios tenía para ellos. Sabemos que el cautiverio en Babilonia duró 70 años, 70 largos años, y para ellos ellos no se imaginaban que iba a ser de tanto tiempo. Por eso el profeta Ezequiel trataba de alentarlos por medio de la profecía para que ellos confiaran que la palabra del Señor era segura. Porque lo que Dios dice se cumple, aunque pase tiempo, aunque nosotros no veamos el cumplimiento, lo de Dios se cumple. Entonces, una de las cosas que podemos ver en el propósito es que Dios trabaja a través de mensajeros humanos. Dios toma personas, Dios separa personas para usarlas en este tiempo y en los tiempos determinados que hemos visto en las Escrituras, en los tiempos que hemos visto a partir de los apóstoles en adelante, por ejemplo. Dios siempre se ha separado personas para usarla. Número 2, aún en la derrota y desesperación, el pueblo de Dios necesita ser afirmado en la soberanía de Dios. Número 3, la palabra de Dios nunca falla, jamás, nunca falla. Número 4, Dios está presente y puede ser adorado en cualquier parte. Me impresiona esto porque no importa dónde Dios nos lleve, ahí Dios puede ser adorado, allí podemos ministrar su nombre, allí podemos adorarle. Recordemos que cuando el Señor llama a Jeremías, por ejemplo, Él le dio una palabra y le dijo al pueblo que no se preocupara porque ellos habían sido llevados a Babilonia, sino que obedecieran y se dejaran llevar porque era de parte de Dios. Y le dijo, ustedes van a estar ahí un tiempo, deben edificar casa, deben casarse, deben hacer un sinnúmero de cosas porque van a estar ahí mucho tiempo. Entonces, es importante entender que Dios puede ser adorado. No importa en el lugar que nos encontremos, no importa la circunstancia, Dios es Dios. Número 5. La gente debe obedecer a Dios sin esperar recibir bendiciones. Que eso es algo que podemos ver muy claramente en el libro de Ezequiel. Que cuando Ezequiel profetizaba, no era esperando que la gente... No. Ezequiel no estaba esperando nada de nadie. Ezequiel estaba obedeciendo la voz de Dios. Y a veces nosotros queremos obedecer, pero queremos obedecer para recibir algo a cambio. Y la obediencia para recibir algo a cambio no es una obediencia entera, sino que es una obediencia parcial. Entonces, uno de los propósitos claves del llamado de Ezequiel fue profetizar, aunque el pueblo no lo entendiera, aunque el pueblo no estuviera a su favor. Y número 6, para terminar el propósito de la Escritura, es que el reino de Dios vendrá. El reino de Dios vendrá, el reino de Dios se aproxima, y donde quiera que llegue un siervo de Jesucristo, donde quiera que pisa la planta del pie de un hombre o una mujer de Dios, el reino de los cielos ha llegado a ese lugar. Ahora bien, hay otra parte, y es que el libro de Ezequiel tiene unos versículos clave, que son como los versículos que marcan un precedente impresionante a través del ministerio y el llamado en la vida de Ezequiel. Uno de los versículos clave que podemos ver en el libro de Ezequiel es en el capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice, y me dijo, hablando del Señor a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán, siempre conocerán
que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, aunque ellos no te quieran escuchar, no importa, di la palabra, porque cuando ellos vean el cumplimiento de esa palabra, van a decir, wow, verdaderamente hubo un profeta entre nosotros. No lo quisimos oír, no lo quisimos escuchar, pero era profeta de Jehová, porque todo lo que dijo hemos visto que se ha cumplido. Otro versículo clave que podemos ver es el capítulo 18, versículo 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es una de las advertencias más duras, más contundente que pueda hacer el Señor a través de la vida de Ezequiel, porque el Señor le está diciendo allí, el alma que peque, esa va a morir. En otras palabras, yo no voy a juzgar a los hijos por el pecado de los padres. Si los padres pecan, van a morir ellos, y eso no va a arrastrar a los hijos. Si los hijos pecan, van a morir ellos, y eso no va a arrastrar a los padres. En otras palabras, el que peque, ese es el que va a morir. El que peque, ese es el que va a llevar su sentencia. Quiere decir que aquí podemos ver que hay maldiciones generacionales que en ti no necesariamente se tienen que cumplir. Porque si tú eres una persona recta, que te sometes al propósito de Dios, que te sometes al designio y a la voluntad de Dios, no necesariamente maldiciones generacionales que cometieron tus padres, pecados que cometieron tus padres, tus ancestros antes de ti, no necesariamente te tienen que perseguir a ti. Es decir, que debemos salir de las prédicas que escuchamos a que las maldiciones generacionales, que esto no. Si tú te sometes a Dios, Dios te va a librar de todo aquello que tu familia cometió que te puede perseguir a ti. Porque el alma que pecare, el Señor le dijo a Ezequiel, esa es la que morirá. Otro versículo clave que podemos ver, en Ezequiel, es en el capítulo 28, del 12 al 14, que dice, tú eras el sello de la perfección. Ahí está hablando algo muy profundo ahora, que lo vamos a interpretar cuando termine de leer los versículos. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28, del 12 al 14. Allí está hablando algo profundo porque está hablando de Lucifer. Allí estaba hablando de uno de los reyes y lo interpretaron también como Lucifer porque era el querubín protector. Era un ángel hermoso. Era un ángel que tenía unas asignaciones especiales de parte de Dios, pero se rebeló. Su corazón se llenó de orgullo. Su corazón se llenó de arrogancia. Dice la Biblia que era perfecto hasta que se halló maldad en él. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué nosotros podemos recibir como enseñanza de esto? Que no importa dónde Dios nos lleve, no importa la hermosura de la que Dios nos rodee, de la perfección que Dios nos rodee, siempre debemos mantenernos humillados, siempre debemos mantenernos humildes, rendidos ante Dios, reconociendo que solamente Él es grande, porque el día que se haya en nosotros orgullo, el día que se haya en nosotros arrogancia y que nosotros no estamos creyendo ser alguien, no siendo nada, ese será el día de nuestra perdición, como fue el día de la perdición de Lucifer, que luego pasó a ser Satanás. Y allí se está describiendo lo que era él antes de ser expulsado, antes de perder la gloria con la que Dios lo había revestido, y él la perdió por orgullo, por querer ocupar el lugar que no le correspondía, igualarse al Dios Todopoderoso, y nadie se puede igualar a él. Otro versículo clave, me quedan dos para terminar con los versículos clave, es Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y esto es un versículo evangelístico. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha querido y nunca querrá la muerte del impío. Jamás. Al contrario, Dios quiere que todos seamos salvos. Eso es lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí hace referencia este versículo a lo mismo que dice Dios en el Nuevo Testamento, porque es que la Biblia se conecta completa. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia presenta a Jesús. Toda la Biblia presenta el plan de salvación. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice aquí? Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino, que el impío se arrepienta, que el impío reconozca que está mal y que se vuelva a mí. Y eso es lo mismo que Dios le está diciendo a la casa de Israel. Israel, vuélvete a mí, deja tus caminos, deja tus pecados, arrepiéntete de tu mal proceder, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios siempre quiso estar de acuerdo con la casa de Israel. Siempre quiso estar de acuerdo con los judíos, con los israelitas, pero ellos siempre le dieron la espalda, siempre. Entonces, por eso vinieron los juicios. Y es lo mismo que está pasando hoy, lo mismo que podemos ver hoy. El hombre está de espalda a Dios. Y por eso están viniendo todos los juicios que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo hoy en día son cumplimiento de la profecía, son cumplimiento de los últimos tiempos. Por lo mismo, Dios ha querido amar al ser humano, ha querido cobijar al ser humano, ha querido que al ser humano le vaya bien, porque Dios quiere que nos vaya bien, pero nosotros vivimos continuamente dándole la espalda a Dios. Y por último, versículo clave de Ezequiel es el capítulo 48, versículo 35, que dice: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa Jehová está ahí, Jehová está aquí. Me impresiona porque Dios siempre termina con una restauración. Dios siempre termina con una restauración. Hemos escuchado en los versículos anteriores que la nación le dio la espalda a Dios, que la nación se rebeló, que la nación hizo esto, que la nación hizo aquello, que el mismo Satanás fue juzgado, fue separado de Dios, pero termina el libro de Ezequiel en el capítulo 48, versículo 35, diciendo que Israel iba a ser restaurado y que la ciudad, su nombre sería Jehová está aquí. Jehová Sama, que significa Él está aquí. Porque todo lo de Dios siempre va a terminar en restauración, porque ese es el anhelo de Dios, restaurarnos. Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Incluso en el mismo Ezequiel, Dios habla de que el corazón de piedra que muchas veces tenemos, que muchas veces cargamos, Él lo va a convertir en un corazón de carne, en un corazón sencillo, en un corazón que se rinde fácil a la voluntad de Dios. Entonces Dios siempre va a terminar con una restauración. Aunque nosotros le hayamos dado la espalda, la Biblia dice que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Bendito sea su nombre. Ok, ahora pasamos. Luego de los versículos clave, vamos a pasar a un breve resumen. Estamos hablando de 48 capítulos, pero hay un breve resumen que yo pude captar del libro, de todo el libro de Ezequiel. ¿Cómo puedo yo enfrentarme a un mundo extraviado? ¿Cómo nosotros podemos enfrentarnos a un mundo extraviado? Como se tuvo que enfrentar Ezequiel a un Israel extraviado. Ezequiel, destinado a comenzar el ministerio de su vida como sacerdote a la edad de 30 años. Fue sacado de su país, fue sacado de su país con los judíos, con los demás israelitas, y fue llevado a Babilonia a la edad de 25 años. A los 30 comenzó el ministerio, pero a la edad de 25 años fue sacado y fue llevado a Babilonia conjuntamente con los demás judíos. Por 5 años se debatía en la desesperación, como los demás también, porque no había esperanza. A los 30 años, una visión majestuosa de la gloria de Jehová lo cautivó a él en Babilonia.
El sacerdote y profeta descubrió que Dios no estaba confinado a las severas restricciones de su tierra natal. Los israelitas creían que Dios solamente se manifestaba en Israel, que Dios solamente se manifestaba en Jerusalén, que Dios solamente se manifestaba en el templo que le edificó Salomón. Ellos entendían eso y estaban confundidos porque Dios es el Dios de toda la tierra. Y allí Ezequiel tuvo esta experiencia y él se dio cuenta que Dios no está encasillado en una sola parte del mundo, sino que Dios es Dios y Dios se manifiesta donde Él quiere. Entonces, allí Ezequiel pudo darse cuenta de esto. Él se dio cuenta personalmente se dio cuenta él, que no contaba con nada para ayudar a los cautivos en su amarga situación, pero estaba convencido de que la palabra de Dios que le hablaba sobre su condición podía darles victoria en medio de ese cautiverio. Ezequiel utilizó varios métodos para comunicar la palabra de Dios a su pueblo. Utilizó el arte de dibujar una representación de Jerusalén y acciones simbólicas y conductas inusuales para asegurar la atención de la gente. Recuerden que como él fue llevado en el Espíritu y él pudo ver todo, él tuvo el arte de dibujar, tuvo el arte que le dio el Espíritu para dibujar y dibujó todo, cómo iba a ser la restauración de Israel, cómo iba a ser todo futuramente y todo eso. Dice la Biblia que se cortó el pelo también, se cortó la barba, para demostrarle lo que Dios le haría a Jerusalén y sus habitantes. Luego de aquí podemos ver que el libro de Ezequiel se divide en lo que son 4 fases. Tiene 4 fases diferentes, que todos se enlacen lo mismo, porque es la misma palabra de Dios, pero el libro de Ezequiel se divide en 4 fases, en la cual Dios iba llevando por el Espíritu al profeta Ezequiel. La primera fase la podemos ver desde el capítulo 1 al capítulo 24, que allí habla las profecías sobre las ruinas de Jerusalén, en el momento que se encontraba Jerusalén. Recordemos que Jerusalén fue saqueada, fue puesta a fuego, quemaron sus palacios, quemaron el templo, destruyeron todo. Entonces, toda esa profecía desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, allí estaba hablando el profeta por el Espíritu de las ruinas de Jerusalén. La segunda parte son desde el capítulo 25 al capítulo 32, que son sobre las profecías sobre el juicio de Dios a todas las naciones vecinas. ¿Por qué Dios juzgó a las naciones vecinas? Porque las naciones vecinas se burlaron de la condición de Israel. Comenzaron a hacer burla, comenzaron a hacer escarnio de Jerusalén. Ellos se gozaban por la situación que estaba atravesando Jerusalén. Y hacían menciones, ¿dónde está ahora la bella ciudad? ¿Dónde está ahora la ciudad que Dios amaba? ¿Dónde está? Le dieron la espalda a su Dios y mira lo que está haciendo el Dios al que ellos le dieron la espalda. Y se mofaban de Jerusalén y un sinnúmero de cosas, pero todo eso estaba presente en el corazón de Dios. Y Dios le mostró a esas ciudades vecinas que el mismo Dios que los castigó era el mismo Dios que estaba dispuesto a restaurar a su nación, porque Dios nunca ni en el tiempo de hoy le ha dado la espalda a Israel. Todas las promesas de Dios para Israel siguen visibles, todas las promesas de Dios para Israel siguen vigentes, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y le mostró a esas ciudades vecinas que Él siempre se ampara, siempre se conduele de su nación. La otra parte la podemos ver, la tercera parte de la división, la podemos ver en el capítulo 33, que es una última llamada que le hace Dios a Israel para que se arrepienta. En todo el libro, en todas las páginas podemos ver que Dios llama a la nación al arrepentimiento, que Dios llama a la nación a que se vuelva a Él. Pero aquí en este capítulo ya fue como la última parte donde Dios dice, hasta aquí, ya no voy a llamar más a Israel al arrepentimiento a través de Ezequiel, porque hay otros profetas que también Dios siguió llamando, pero como mi enfoque es Ezequiel, hasta aquí Dios llegó llamando a la nación al arrepentimiento. Y por último, desde el capítulo 34 al capítulo final, que es el capítulo 48, podemos ver todas las profecías que van enlazadas a la restauración futura de Israel.
Porque, como bien repito, Dios siempre tiene restauración. Y a partir del capítulo 34 podemos ver todas las profecías que iban una de la mano de la otra, hablando de la restauración futura, de lo que Dios iba a hacer con Israel, de cómo los iba a levantar, de cómo los iba a restaurar, de cómo iba a haber un nuevo templo incluso. Un templo, el templo que quemaron, el templo que destruyeron, ya Ezequiel estaba viendo por el Espíritu la restauración de ese templo, la construcción nueva de ese templo. En otras palabras, Ezequiel estaba viendo ya todo. Ezequiel tenía la maqueta en su espíritu, tenía la maqueta delante de él que Dios le mostró, y por eso él pudo dibujar, por eso él pudo ver, por eso él pudo plasmar, y por eso él pudo alentar el corazón de los judíos para que creyeran en la palabra profética que Dios le estaba dando a través del profeta Ezequiel. Y la referencia profética más contundente, y eso es lo que más quiero traer al mundo de hoy, a lo práctico de lo que estamos viendo hoy, qué está pasando hoy, a través del libro de Ezequiel, qué podemos ver nosotros que estamos viviendo hoy como pueblo de Dios. ¿Qué estamos viendo en los líderes religiosos? ¿Qué estamos viendo en los pastores? ¿Qué estamos viendo en los ministros? ¿Qué estamos viendo en los profetas? ¿Qué estamos viendo en los evangelistas, los apóstoles? Y así sucesivamente. La referencia profética más contundente que podemos ver es en el capítulo 34. ¿Por qué? Porque allí Dios, a través de Ezequiel, denuncia a los pastores. Le hace una denuncia a los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores de Israel se estaban apacentando a sí mismos. Los pastores están llamados a apacentar a las ovejas, no a apacentarse a sí mismos. Y los pastores de Israel se estaban apacentando a sí mismos, se estaban alimentando a ellos mismos, estaban tomando lo mejor para ellos, se estaban enriqueciendo ellos, se estaban llenando, como decimos aquí en nuestra nación, se estaban llenando ellos el buche y estaban dejando a las ovejas hambrientas, enfermas, desnudas, descuidadas. Y Dios llama a Ezequiel para confrontar a los pastores de Israel, para que ellos se arrepintieran, para que se volvieran a Dios y dejaran de hacer lo que estaban haciendo, porque se estaban enfocando demasiado en ello y estaban desenfocándose de lo que Dios quería hacer a través de ellos para el cuidado de las ovejas. En el capítulo 34 es el capítulo donde Dios denuncia a los líderes de Israel como falsos pastores por su poco cuidado de su pueblo. En lugar de apacentar a las ovejas, ellos se preocupaban por ellos mismos. Ellos comían bien, estaban vestidos y bien atendidos por el mismo pueblo. Sobre ellos habían puesto todo el cuidado para ellos mismos. Es un contraste con lo que Jesús hace como lo que es el buen pastor. El buen pastor, ¿qué es lo que hace? Dar su vida por las ovejas, cuidar a las ovejas, vestir a las ovejas, pastorear a las ovejas. Pero el pastor que es ladrón, el pastor que se vuela por la cerca, es el pastor que va solamente a llenarse de lo que él necesita, a llenarse de lo que él está esperando, a llenarse de lo que él quiere. Y por eso Jesús le llama asalariado. Aquellos que solamente quieren hacer cumplir por cumplir, no cumplir por un llamado genuino del Todopoderoso a su favor. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en muchos líderes religiosos? Y es algo que duele, es algo que preocupa. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo en las redes sociales, por ejemplo, una farándula. Estamos viendo pastores que están mostrando todo lo que tienen. Está mostrando mucho de ellos sus casas, está mostrando mucho de ellos lo que andan, los vehículos que andan, está mostrando mucho de ellos los aviones que se montan. ¿Y qué es lo que hace eso con los ministros que van subiendo? Que ellos dicen, pero si es así, y ellos han llegado a ese nivel, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están manipulando ofrendas, lo que vienen subiendo, porque ellos dicen, bueno, si ellos han llegado a ese nivel, yo también quiero llegar. Y ya se ponen a manipular ofrendas, ya se ponen a llamar a la gente y a decirle, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que darme esto, tú tienes que darme aquello. Y ese no es el llamado de Dios. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como ministros. Dios nos ha llamado a apacentar a las ovejas, no a apacentarnos nosotros mismos.
Dios no nos ha llamado a exhibir lo que nosotros tenemos. Dios no nos ha llamado a mostrarle a la gente que nosotros... Y ojo, no es que Dios no pueda prosperar a hombres que Él llama. Dios lo puede hacer. Pero no nos está llamando a nosotros a echarle en cara a la gente que nosotros lo tenemos todo, sino a mostrar verdaderamente amor hacia las ovejas, a mostrar cuidado hacia las ovejas, cuidar el corazón, porque la gente, amados, tenemos que entender que la gente, nosotros como seres humanos, somos muy dados a hablar por apariencia. Ah, mira fulano cómo está, mira fulano cómo se ve, y yo pasando esta necesidad, yo pasando esta escasez, y él no atiende mi necesidad, no atiende mi situación. Y eso es lo que debe hacer un pastor. Eso es lo que debe hacer alguien que Dios ha llamado. Y por eso, en esta referencia profética fue donde más Dios se destacó para con el profeta Ezequiel, para llamar al arrepentimiento a los pastores, para confrontar a los pastores de Israel, para que se volvieran a él y dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Entonces, podemos ver también lo que sería una aplicación práctica del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel nos llama a unirnos en un encuentro fresco y vivo con el Dios de Abraham, Moisés y los profetas. ¿Debemos ser vencedores o seremos vencidos? O una de las dos. No hay un punto medio. O vencemos o nos vencen. Ezequiel nos reta a experimentar una visión del poder, conocimiento y eterna presencia, santidad de Dios que cambie nuestra vida, a dejar que Dios nos dirija, a comprender la profundidad y el compromiso con el mal que se aloja en cada corazón humano, a reconocer que Dios hace responsable a sus siervos, de advertir a los hombres malvados sobre el peligro en que se encuentra, a experimentar una relación viva con Jesucristo, quien dijo que el nuevo pacto se encuentra en su sangre. En otras palabras, nosotros estamos llamados, a través del profeta Ezequiel, estamos llamados a ser verdaderos cristianos. Estamos llamados a ser gente que verdaderamente sea radical en Dios. Gente que verdaderamente se santifique. Gente que verdaderamente deje de parecerse tanto al mundo. Hello, a veces queremos parecernos demasiado al mundo. Queremos asemejarnos demasiado al mundo. A veces creemos, que por tantas actividades que hacemos como iglesia, estamos mejor. Y a veces, miren, es mejor hacer una actividad llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, que 1000 actividades donde Dios no esté. Tenemos que enfocarnos en lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Por qué? Porque el mundo se envuelve en muchas cosas. El mundo se envuelve en miles de actividades. ¿Y qué es lo que eso hace? Que explota a la gente. Tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar, tenemos que modelar verdaderamente a Cristo. Porque no se trata de lo que mucho podamos hacer, se trata de que lo poco que hagamos, Dios sea el centro y que podamos ver la gloria de Dios manifestarse. A mí me llama mucho la atención que cuando los pastores, los ministros, los sacerdotes dedicaron el templo de Jehová, la gloria de Jehová cayó y fue tan impresionante que ni ellos pudieron ministrar. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Que nosotros no enfoquemos tanto en su gloria, que nosotros no enfoquemos tanto en que Él sea exaltado, que en las actividades que hagamos, sean muchas, sean pocas, veamos la gloria de Dios tan fuerte que nosotros no podamos ministrar. Que la gente esté tan impresionada, tan quebrantada por la gloria y la presencia del Señor, que toda mano humana sea quitada, que toda mano humana sea removida, porque al final nuestro llamado es enfocar a la gente a mirar a Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu llamado como ministro, mi llamado como ministro es enfocar a la gente a que mire a Jesús, a que tenga un encuentro con Él, a que verdaderamente lo reconozca a Él como Señor y Salvador. Tenemos que dejar de una vez por todas de enfocar la mirada de la gente hacia nosotros. Y esa es la aplicación práctica más profunda de este libro. Debemos dejar ya de que la gente se enfoque en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, en los dones que ministramos, en los dones que manifestamos. Gloria a Dios por los dones. Gloria a Dios por las manifestaciones.
Gloria a Dios por el poder que Dios derrama. Y al final Dios siempre lo va a hacer. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Él quiere que la gente sea alimentada. Hay una referencia que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando Moisés golpeó la roca, el agua salió y él no tenía que golpearla. Pero el agua salió como quiera. ¿Por qué el agua salió? Porque había gente que tenía sed. Y Dios necesitaba saciar esa sed. Y muchas veces nosotros como ministros vamos a andar mal. Y como quiera Dios nos va a usar. Porque hay gente que tiene sed. Y Dios quiere que esa sed sea saciada. Es decir, que cuando tú veas que Dios te está usando, no quiere decir que tú estás bien. No quiere decir que tú andas bien delante de Dios. Dios siempre lo va a hacer. Dios siempre te va a usar. Porque Él te ha dado dones. Y dice la Biblia que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No nos enfoquemos tanto en ver cómo somos usados. Enfoquémonos más en la necesidad de las personas. En ver cómo la gente recibe de Dios. En ver cómo la gente es restaurada, cómo la gente viene a los pies de Cristo, se arrepiente, cómo deja sus pecados, cómo dice, estoy cansado de vivir como vivo, estoy cansado ya de hacer lo que hacía y quiero renunciar a todo para agradar a Dios con mi vida. Ese es el llamado de los ministros del Señor, enfocar plenamente y totalmente a la gente a mirar a Jesús. Y yo quiero ir cerrando todo lo que hemos hablado acerca del libro de Ezequiel, un libro demasiado profundo, un libro demasiado extenso, un libro tiene demasiadas cosas de las cuales pudiéramos hablar, de las cuales pudiéramos desarrollar, pero como el tiempo apremia y es necesario aterrizar, es necesario cerrar, yo diría que las cosas que más me marcan del libro de Ezequiel fue ese encuentro que él tuvo allá en Babilonia, cuando la gloria de Jehová se manifestó. Un hombre común y corriente, un hombre normal como somos nosotros, como la gloria de Jehová se manifiesta en una ciudad, en un país pagano, en un país que no tenía nada que ver con Dios. Ahí se manifestó el Señor. Y eso me impresiona tanto porque yo puedo ver a un Dios que no tiene límites. Puedo ver a un Dios que no pone barreras, que cuando quiere manifestarse lo hace, que cuando quiere manifestarse no pone condiciones, simplemente se manifiesta y se va a manifestar en un corazón dispuesto, en un corazón que esté esperando, anhelando, deseando que Él dé una respuesta. Donde hay clamor, hay respuesta. Donde hay clamor, hay respuesta. Donde no hay clamor, no hay respuesta. Entonces, si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida de una manera profunda y especial, clama, porque Él está esperando gente que clame para manifestarse. Otra experiencia de Ezequiel que llama mucho mi atención es cuando él está en el capítulo 37, en el Valle de los Huesos Secos. Y allí podemos ver una referencia de cómo muchas veces está nuestra vida. Muchas veces nuestra vida está seca. Muchas veces nuestra vida está como estaba ese valle, lleno de huesos secos, lleno de gente sin vida, lleno de gente que, imagínense, cuando estamos hablando de huesos secos estamos hablando de lo peor. Y allí llevó en el espíritu el Señor a Ezequiel para que profetizara y hablara a esos huesos secos. Y esos huesos secos tomaron, dice la Biblia literalmente que se formó cada uno con su propio hueso. Dice la Biblia que después que se juntaron hueso con hueso comenzó a subir carne. Pero me llama la atención y es que aunque se juntó hueso con hueso, aunque se juntaron las carnes y subió la carne en los huesos, no tuvo vida hasta que el Espíritu de Jehová no vino sobre ellos. Cuando Él le dijo, ahora dile, profetiza sobre ellos para que venga el Espíritu, ahí entonces cobró vida. ¿Qué te quiero decir? Que tú no tienes vida porque tú quieres. Tú tienes vida porque el Espíritu de Dios está en ti. Él sopló de su Espíritu en ti. Y si tú eres quien eres hoy, es porque tú tienes de Dios en ti. Y por eso tú caminas, por eso tú respiras, por eso haces lo que haces. Y es necesario que reconozcamos cada día que estamos vivos porque Dios nos ama, no porque nosotros hayamos hecho algo. Y otra parte, finalizando, que me llama la atención profundamente del libro de Ezequiel, es cuando él es llevado a entrar
en el río de Dios, que son también las aguas salutíferas que sanaban toda la nación y que son una referencia de lo que hace el Espíritu en nosotros. Eso está en el penúltimo capítulo, capítulo 47, que habla de las aguas salutíferas. Allí el Señor motivó a Ezequiel a entrar en el río. La primera parte vemos que él entró y le daba el agua hasta los tobillos, luego le daba el agua hasta las rodillas, luego hasta los lomos. Y luego él entró y ya era como un río profundo que solamente se podía pasar a nado. En otras palabras, Dios no te quiere a los tobillos, porque ahí tú vas a tener control. Dios no te quiere a las rodillas porque todavía tú tienes control. Dios no te quiere hasta los lomos porque tiene control todavía. Dios quiere que tú entres tan profundo que tú tengas que nadar obligatoriamente. En otras palabras, Dios quiere tener el control Él. Que tú dejes el control en las manos de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos controlarlo todo. Queremos tener el control de la vida. Y cuando nosotros tenemos el control de la vida, nos vamos a estrellar. Nos vamos a golpear. Nos vamos a lastimar. Nos vamos a herir. Porque nosotros no sabemos nada. El que lo sabe todo es Dios. Por eso Dios quiere que vayamos tan profundo, tan profundo, tan profundo en Él, que Él tenga el control de nuestras vidas y que nosotros descansemos en su presencia. Que nosotros podamos flotar en su presencia como lo tuvo que hacer Ezequiel. Que era un río tan profundo que él dice, no, pero yo aquí solamente nadando puedo cruzarlo. Y así quiere llevarnos Dios a esa profundidad que nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando eres tú que manejas tu vida, tú vas a vivir frustrado, tú vas a vivir con una preocupación terrible. Pero cuando es Dios que maneja tu vida, tú vas a vivir sumergido en la paz que sobrepasa todo entendimiento y es una paz que no depende de nada. Es una paz que no depende de la nevera llena. Es una paz que no depende de la despensa llena, que no depende de la cuenta bancaria llena, que no depende de la buena salud que tú tengas. Es una paz que aunque no tenga salud, que aunque no tenga comida, que aunque no tenga nada, es una paz que te va a cubrir, que te va a inundar y que te va a hacer sentir seguro y pleno en el Todopoderoso, porque en Él y solo en Él está nuestra plenitud. Así que creo que hasta aquí el Señor me ha ayudado a desglosar todo lo que sería o es el libro del profeta sacerdote Ezequiel. Es un libro tremendo, es un libro que te inspiro a que te sumerjas en él. Es un libro en el que te inspiro que lo analices, lo profundices, lo escudriñes, porque tiene demasiado que enseñarnos, tiene demasiado que brindarnos. Y creo que hay demasiadas aplicaciones que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida de hoy, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para prepararnos, dice la palabra, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Así que ese será el libro de Ezequiel si nosotros lo ponemos en práctica, porque la Biblia también dice, y cierro con esto, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Porque si somos solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos y Dios quiere que vayamos al segundo plano, a ser hacedores de su palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano, amigo Eduardo Tavares por aquí. De verdad todo un placer haber podido desarrollar el libro de Ezequiel. Y que todo el segmento de este día, Dios te siga bendiciendo, hablándote a través de cada ministro que vas a ver aquí parado, aquí sentado, y que te va a hablar profundamente de todo lo que hemos preparado para tu edificación y ministración. Recuerda que esta es la plataforma de la Iglesia Buenas Nuevas. Es un podcast destinado a bendecir tu vida y no solo la tuya, sino de todos los que te rodean. No olvides suscribirte, no olvides activar la campanita para que siempre estés al tanto de todo lo que publicamos, de todo lo que subimos como iglesia, que sabemos que será enteramente para bendecir tu vida y para glorificar el nombre del Señor. Dios te bendiga.